Don Fede, pues sí, aquí estamos en Lehendakaritza con el Lehendakari Iñigo Urkullu, que está con nosotros. Egunon, Lehendakari. Egunon. Bueno, en una jornada en la que, por cierto, la expectación se centra. Hemos estado hablando antes de empezar, ¿no? En la falta de credibilidad que puede, o cómo puede minar la credibilidad en la política, casos como, por ejemplo, el de Bárcenas, ¿no? Sí, bueno, saben ustedes por épocas anteriores también en las que hemos hablado de estas cuestiones, y yo creo que lo sabe también la ciudadanía vasca, cuál es la preocupación que yo tengo en relación a un ejercicio de servicio público. Y esto que estamos viendo en el caso Bárcenas, como en otros casos que han salpicado también el ejercicio de la política, es lo más rastrero. Lo más rastrero en eso que decía que es un pretendido servicio público de la política, y que además venga a ser para beneficio particular o para intentar engañar a los ciudadanos y ciudadanas, como se ha pretendido hacer también hasta el presente, hasta este mismo momento. Y esto es lo que pone en la picota toda la credibilidad, como usted bien apuntaba en la pregunta. Es lo que venimos reclamando desde hace tiempo a algunos políticos, que no debemos ser todos medidos por el mismo rasero, ni mucho menos, que la política es algo que es necesario como un ejercicio dentro de un sistema democrático representado en los partidos políticos y en las personas que eligen sus ciudadanos y ciudadanas, que los partidos políticos tenemos que ser celosos en lo que es el ejercicio de transparencia, el ejercicio de compromiso también con unos principios éticos, y que esto es lo que al fin y a la postre es la base de esa interpretación de que las ciudadanas y ciudadanos nos eligen o bien directamente o nos eligen mediante los partidos políticos, y nos eligen para que velemos por su bienestar, para que hagamos un ejercicio de construcción social en base a unos valores determinados, ¿no? Y lo que no casa con estos principios pues tiene que ser absolutamente perseguido. No, desde luego que la transparencia tiene que servir además para proporcionar credibilidad, ¿no? Porque al final no podemos dedicar más tiempo a hablar de la acción política, bueno, de la judicialización de gente vinculada a la política, que de la propia acción política, ¿no? Así es, estamos desde hace ya unos cuantos años en la política en el Estado español. No solamente en el Estado español, por lo que estamos viendo también en otros países del entorno, sea Francia o sea Italia, por ejemplo, que hemos visto, o en otros países que también hemos visto hace pocos años, política espectáculo, ¿no? Y convertir la política como espectáculo en base a estas cuestiones pues es lo más denigrante para la interpretación de los ciudadanos y ciudadanas, que esperan de nosotros una actuación ejemplar. Lo que se espera también es que se den pasos resolutivos. Y en Euskadi, por ejemplo, estamos esperando pues que se llegue a un proceso de normalización y convivencia, ¿no? Hay una ponencia en marcha en estos momentos. Se puede decir que está empantanada después de este paréntesis al que acaba de darse hasta septiembre. Bueno, yo creo que todos y todas hemos de ser conscientes de que un fenómeno como el terrorismo, que tiene más de 50 años de existencia, en la pervivencia todavía hoy, desgraciadamente, de una organización terrorista, unas consecuencias de la práctica de la violencia y del terrorismo desde hace ya muchos años, pues esto no se resuelve de la noche a la mañana, y no se resuelve tampoco solamente por un anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA hace ya más de año y medio. Entendemos que la paz tiene que ser un proceso que parta de una ausencia de violencia, que parta de una garantía de respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, empezando por el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, pero todos los derechos y para todas las personas, y tenemos que ir encauzando este tiempo a lo que es un ejercicio de normalización en la convivencia política, pero también de un ejercicio de convivencia social. Una sociedad que se ha visto afectada por el terrorismo vive las consecuencias también de las heridas que está dejado en la propia sociedad, en la propia convivencia. Esto no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, hay que dar pasos que muchas veces da la impresión de que damos un paso hacia adelante y luego volvemos 2 pasos hacia atrás. Pues bueno, siendo conscientes de ello, de que no es fácil superar estas cuestiones que afectan a lo más íntimo de la persona, como es las heridas en base a las vulneraciones de derechos humanos, a lo que es la convivencia. Bueno, yo como Lehendakari, y en la medida en que hablo también como responsable máximo del Gobierno, estamos implicados en un proceso inclusivo
proceso inclusivo, desde la elaboración del Plan de Paz y Convivencia que hemos presentado. Otro ámbito es el del Parlamento Vasco, el de la Ponencia Parlamentaria de Paz y Convivencia, donde deben participar los grupos parlamentarios que así lo estimen. Se está discutiendo mucho sobre el suelo ético que se aprobó por parte de los grupos parlamentarios en la legislatura anterior. Es curioso cómo un suelo ético que fue aprobado por el Partido Popular en estos momentos hace que el Partido Popular no participe de esa ponencia porque quizás interpreta de una manera diferente una terminología como es la condena del terrorismo con lo que es la deslegitimación social. Yo en este punto apelo a que en esta legislatura, teniendo la izquierda abertzale ya una representación formal en el Parlamento Vasco y habiendo dado pasos la propia izquierda abertzale de gestos de reconocimiento del daño causado también desde portavoces de la propia izquierda abertzale, aun cuando lo hayan hecho de manera matizada, sean conscientes de que es necesario que todos participemos en un proceso inclusivo, que todos participemos también desde el respeto a la memoria de lo sucedido, que analicemos el pasado, que miremos también cuál es la situación de presente, pero que también pongamos las bases de una convivencia entre todas las sensibilidades ideológico-políticas de cara al futuro. En este punto, me ha parecido un tanto extraño que haya resuelto el Partido Socialista de Euskadi antes de ayer lo que ha resuelto ya al final del periodo de sesiones en el Parlamento Vasco, a finales del mes de junio, dando plazo hasta el mes de septiembre. Creo que está de más este tipo de escenificaciones públicas cuando ciertamente todos somos conscientes de que es una gestión muy difícil, muy complicada, la de intentar sentar las bases del futuro desde un respeto a la memoria, desde una condena del terrorismo, la deslegitimación social. El Gobierno está en eso, el Lehendakari está implicado directamente, saben los ciudadanos y ciudadanas que el eje de paz y convivencia es el segundo de los ejes que presentamos en campaña electoral, pero no solamente en campaña electoral, que presenté en mi discurso de investidura y que presenté también en el programa de gobierno de acción. Lo que sea el trabajo de los grupos parlamentarios en el Parlamento, pues excede de mi ámbito. Yo animo a que todos vayamos superando las dificultades, que vayamos trabajando también en las aportaciones que se puedan hacer por parte de cada uno al plan de paz y convivencia presentado por el Gobierno vasco hace 15 días, no más, y que a la vuelta del verano, en septiembre, pues podamos estar hablando de haber hecho las aportaciones y de mirar también el nuevo periodo de sesiones que se abra a partir de septiembre con otra esperanza. O sea que no podríamos decir que está en vía muerta en estos momentos, ¿no? No, insisto en lo que corresponde a la ponencia parlamentaria, son los grupos parlamentarios quienes tienen que gestionarla. Hay dos grupos parlamentarios que se mantienen con vocación de seguir trabajando. Creo que también el Partido Socialista de Euskadi. No entiendo de las palabras de los portavoces del Partido Socialista de Euskadi que hayan dado por muerta la ponencia, pero sí que hay que seguir profundizando. Pero, insisto, eso es algo que compete a los grupos parlamentarios. Nosotros haremos las aportaciones que nos competan o que nos correspondan, y en este sentido es que hemos hecho la aportación del Plan de Paz y Convivencia, que está abierto a las aportaciones también, valga la redundancia, de los grupos políticos y de los colectivos sociales. Es un espíritu abierto e, insisto, inclusivo, donde miremos al futuro en orden a sí la paz, sí la ausencia de violencia, pero sí sentar las bases también de una convivencia. Lo más fácil para nosotros habría sido, o supongo que lo más fácil habría sido en el Parlamento Vasco también, el trabajar en base a acuerdos entre dos. Lo más fácil habría sido para el Gobierno vasco presentar un plan que intentara contentar a una parte o a otra parte,
para garantizarnos también una mayoría. Lo más difícil es presentar un plan, como lo hemos hecho, que pretenda ser incluyente e inclusivo, que intente mirar a las grandes sensibilidades ideológicas, a las 4 grandes sensibilidades ideológicas que existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De todas formas, ya que menciona precisamente los acuerdos para buscar cierta estabilidad, en este caso, y si salimos de este otro capítulo, el capítulo de la paz y la convivencia, pues parece que un año después el Partido Nacionalista Vasco lo está intentando con el Partido Socialista, ¿no? Es para buscar una estabilidad de gobierno porque se han dado cuenta de que en este año pues se han movido demasiado los palos del sombrajo. Bueno, a mí me consta que el Partido Nacionalista Vasco está hablando con todas las formaciones políticas, no solamente con el Partido Socialista de Euskadi, pero esto parte también de una convocatoria que yo como lehendakari hice primero a los responsables institucionales, a los diputados generales y a la presidenta de Eudel, en una mesa llamada institucional para ver cómo podríamos aplicar, en su caso, si se adopta la decisión de la relajación del déficit, como ayer el Consejo Europeo también adoptó, y ya en el Consejo de Política Fiscal y Económica del Estado español también parece que se apuntan ya retos en el tiempo para la relajación en el cumplimiento del déficit por parte del Estado español y también por parte de las comunidades autónomas. Esto es algo que yo puse sobre la mesa en la reunión con los diputados generales y con la presidenta de Eudel para ver cómo trabajamos en orden a los objetivos de inversión en infraestructuras y en proyectos de innovación, pero también reservando una partida para lo que es un fondo de solidaridad con la generación de empleo. Hubo una segunda convocatoria que nacía también muy cuestionada sobre si el lehendakari necesitaba una foto o dejaba de necesitar una foto, o de si ya estaba bien de mesas o de mesitas, como recibí críticas. Bueno, yo no cejo en el empeño, creo que es necesario. Al fin y a la postre de esa reunión entre los partidos políticos salió el compromiso de que deberíamos trabajar en 4 ejes básicos o en la búsqueda de 4 grandes consensos entre los partidos políticos, o si no era entre los partidos políticos, que los partidos políticos hicieran sus aportaciones al lehendakari. Afortunadamente, de esa mesa de partidos políticos, en la que por primera vez a lo largo de la historia hemos estado sentados todos los partidos políticos con representación parlamentaria, o todos los grupos parlamentarios, mejor dicho, con representación en el Parlamento Vasco, ha salido la voluntad de trabajar entre los partidos políticos. Y yo me felicito por ello. Espero que el trabajo que se está desarrollando en estos momentos entre el Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones políticas, tanto en lo que es fiscalidad como plan de lucha contra el fraude, como también en las políticas públicas, en lo que es redimensionamiento del sector público, políticas públicas sociales, un plan de reactivación económica y de generación de empleo, pues creo que todo eso espero que tenga resultado positivo. En cualquier caso, saben todos los partidos políticos que el Gobierno está implicado en este proceso de conversaciones entre los partidos políticos y que va a seguir haciendo las aportaciones necesarias. ¿Y por qué no podríamos permitirnos el hacer otra prórroga presupuestaria? Yo personalmente creo que hemos vivido un tiempo de ejercicio de responsabilidad por parte del Gobierno vasco, de haber presentado un proyecto de presupuestos para este año 2013 con las limitaciones que eran conocidas ya en campaña electoral. Nada nuevo ha sucedido desde la campaña electoral hasta la elaboración del proyecto de presupuestos por parte del Gobierno. Sabíamos todas las formaciones políticas, y lo sabemos hoy también, por qué se disolvió el Parlamento Vasco el año pasado y se convocaron elecciones anticipadas en base a lo que eran menores ingresos y que llevaba a que para un ejercicio presupuestario en el año 2013 se iba a contar con 1.200 millones de euros menos comparativamente con lo que era el presupuesto del año 2012 por parte del Gobierno vasco, y que además estábamos muy condicionados por un límite en el cumplimiento del objetivo de déficit que era menor la capacidad de endeudamiento que tiene este Gobierno con respecto a la que tenía el Gobierno anterior. A partir de ahí, pues con 1.200 millones de euros, lo dije desde el primer momento, es un ejercicio de responsabilidad el de priorizar. Cuando uno
tiene como premisa que el compromiso de este gobierno es el compromiso con las personas y el compromiso con la resistencia en lo posible del mantenimiento en lo posible de este nivel de calidad de vida de las personas, de este nivel de estado de bienestar, pues tiene que priorizar en base a lo que es el mantenimiento en lo posible, insisto y lo subrayo, de las políticas públicas sociales en sus servicios esenciales. Esto significa que hay que dejar de hacer en otras cosas, que hay que apretarse el cinturón en otras cosas. Y es lo que hicimos en un tiempo récord presentando un proyecto de presupuestos. No hubo ni siquiera lugar al debate, porque quien podría dar pie a una negociación con un planteamiento de resultado de votos mayoritarios, con una mayoría absoluta, pues no estaba dispuesto a este ejercicio. Hubo que retirar el proyecto de presupuestos. Estamos en el ejercicio de la prórroga presupuestaria, que no es como consecuencia de la retirada del proyecto de presupuestos. Ya estábamos el 1 de enero de este año en prórroga presupuestaria, pero dije que, aun estando en prórroga presupuestaria del año pasado, este gobierno no iba a gastar más de lo que tiene. Y estamos viviendo un ejercicio perverso también por parte de algunas formaciones políticas que en el Parlamento Vasco presentan iniciativas para que el gobierno vasco gaste en función de lo que era el presupuesto del año pasado. Y tenemos 1.200 millones de euros menos de ingreso o de disponibilidad. Y he dicho que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Y estamos en ese ejercicio perverso de que se ha prorrogado el presupuesto del año pasado porque no se ha querido debatir por aquellos que podían dar una mayoría absoluta. Tenemos 1.200 millones de euros menos. Hemos primado las políticas públicas sociales frente a otras cuestiones. Y, sin embargo, los partidos políticos, algunos, nos emplazan permanentemente a gastar lo mismo que si tuviéramos 1.200 millones de euros más. Y esto no es posible. Esto es generar mucha más deuda que pagarán las consecuencias los que vengan por detrás de nosotros y nosotras. Y no quiero esto para quien venga por detrás de nosotros y nosotras, por muy delicada que sea la situación y por muy complicado que sea para este gobierno gestionar esta situación. Yo no creo que es bueno que nos presentemos ante un ejercicio 2014, el año que viene, con un impedimento de unos presupuestos, de un proyecto de presupuestos objetivamente ajustados a lo que es la realidad. Creo que no podemos vivir en la ficción y no podemos hacer vivir a los ciudadanos y ciudadanas vascas que somos capaces de vivir como si estuviéramos en el año 2006, cuando no es verdad. No, y la situación es muy compleja, además, y muy complicada, ¿no? Y parece que cada vez se complica más, porque sabía el Lehendakari y el Gobierno cuando asumieron las riendas, pues lo que había en este caso, pero tiene la impresión de que todavía se ha ido complicando más, porque ahora tenemos asuntos encima de la mesa, astilleros planeando, claro, podremos tener un problemón enorme, ¿no? Con un sector que se puede ir entero fuera, ¿no? Fíjese que nosotros presentamos ya en el mes de marzo, presentamos un plan de choque por el empleo, dentro de lo que es un objetivo, que es el plan de reactivación económica y de generación de empleo. Presentamos un plan de choque por el empleo que está también en estos momentos sujeto a lo que son las conversaciones entre los partidos políticos para que también sobre esto haya un consenso entre las formaciones políticas. Y lo hicimos porque, primero, se trata de resistir, se trata de subsistir. Aprobamos un fondo de financiación del circulante para las pequeñas y medianas empresas que supone el 90% del tejido industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que dan lugar al 80% de los puestos de trabajo. Para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos y para los profesionales individuales y el comercio. Estamos en ese ejercicio del Fondo de Financiación del Circulante, estamos en ese plan de choque por el empleo, estamos en la vocación de que durante este próximo mes también sigamos trabajando en el plan de reactivación económica, porque no se trata solamente de resistir, de subsistir, sino se trata también de identificar cuáles son los pasos que tenemos que dar y de sentar también en esta materia las bases de lo que tiene que ser una reactivación económica, una recuperación económica. También en esto tiene que ver la fiscalidad y también tiene que ver el plan de lucha contra el fraude, también tiene que ver el plan de redimensionamiento del sector público. Bueno, estamos en ese ejercicio, pero sin embargo
todos los días tenemos una situación muy complicada. Hoy estamos viendo la amenaza de los astilleros, una amenaza que supone que afecta del orden de entre 3.000 a 6.000 trabajadores y trabajadoras en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya sean por trabajo directo o por trabajo indirecto. Nosotros estamos empeñados, estamos en conversaciones con presidentes de otras comunidades, con presidentes como la Comunidad Gallega, como también el Principado de Asturias. Estamos intentando plantear que antes del 17 de julio, cuando la Comisión Europea adopte la decisión que afecte a los astilleros del Estado español en su conjunto, estamos empeñados los tres presidentes en hacer un planteamiento también al Gobierno español, al ministro Soria también, para que no solamente manifieste su resistencia ante la Comisión Europea y ante el comisario Almunia, sino que también podamos trabajar junto con la Unión Europea en aras a un plan para un sector que se ha demostrado después de tantas reestructuraciones como ha sufrido el sector de los astilleros. Se ha mostrado un sector competitivo, como lo es en los astilleros vascos, en los 5 astilleros que existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco. No podemos permitir, sin más, que la Unión Europea y la Comisión Europea, que parece que es una Unión Europea insensible a lo que es la situación de los ciudadanos y ciudadanas. No es posible compatibilizar un discurso de apoyo a la generación de empleo, como estos días estamos viendo en el Consejo Europeo, y al mismo tiempo provocar que mediante un castigo, como es la devolución de las ayudas, porque no ha existido en otros Estados miembros de la Unión Europea, podamos matar todo un sector o mate la Unión Europea un sector como es el sector de los astilleros. Bueno, estamos implicados, estamos en conversaciones permanentemente. Ayer mismo tuvimos tanto la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad como yo mismo conversaciones, insisto, con presidentes y consejeros de las comunidades autónomas referenciadas, y vamos a hacer lo posible, lo que en nuestra mano esté, pero tampoco es mucho lo que en nuestra mano está en relación a lo que es una sanción de devolución de ayudas, que parece que es por lo que apuesta la Comisión Europea. Esto es lo que deberíamos evitar, primero, para después intentar trabajar junto con la propia Unión Europea también de cara a lo que es la viabilidad de un sector que se ha mostrado y se muestra altamente competitivo. Pero cuando no hay disgustos dentro, los llegan desde fuera, desde Bruselas, pero también desde el Gobierno central, ¿no? Por ejemplo, la Y vasca, paralizada prácticamente, se puede decir, y encima ya sabemos que no va a tener conexión a Francia hasta el 2030, o a saber, vamos, ¿no? Sí, bueno, esta es una decisión también del propio Gobierno francés. Ya por el mes de abril celebramos aquí mismo una cumbre de la Eurorregión, Aquitania-Euskadi, de la cual, ante lo que era la cumbre europea también a finales de ese mes de abril y la posible relación que existiera entre el presidente del Gobierno español y el presidente de la República Francesa, nosotros de esa cumbre de la Eurorregión, Aquitania-Euskadi, Euskadi-Aquitania, instamos al presidente del Gobierno español, lo hice personalmente, para que también planteara al presidente de la República Francesa la conexión del tren de alta velocidad, del trazado del tren de alta velocidad con Burdeos, dentro de lo que era la decisión que el Gobierno francés debía adoptar también de cuáles eran sus objetivos prioritarios. Bueno, el Gobierno francés no parece que entienda esto como prioritario. Nosotros tenemos que mirar por lo que es, primero, que el trazado del tren de alta velocidad y el proyecto del tren de alta velocidad es bueno en sí mismo. Por más que se pueda considerar que tiene conectividad o no con el Estado francés, yo creo que es bueno en sí mismo en la conectividad de las 3 capitales vascas. Creo que tendríamos que fijar nuestro objetivo también en lo que es el transporte mixto que ofrece el trazado del tren de alta velocidad, y en este punto la importancia que para nosotros tiene la salida de las mercancías, además del transporte de viajeros. En este punto creo que deberíamos centrar nuestros esfuerzos también con el Gobierno español en la salida del puerto desde el túnel del Serantes, algo que seguimos reivindicando permanentemente para lo que es la evolución
positiva en nuestra economía con la salida de las mercancías. Creo que el trazado del tren de alta velocidad también debería comunicar con celeridad con el Estado español, a expensas de lo que suceda con el Estado francés, que incumple lo que son decisiones de la propia Unión Europea dentro de lo que es el capítulo de la red transeuropea del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, en el corredor atlántico. Y deberíamos, en todo caso, también fijarnos en lo que pueda ser la conexión a futuro de un trazado del tren de alta velocidad, entrando en las capitales, pero también con la conexión con los aeropuertos. Lo que pasa es que el Gobierno central parece que no está por la labor de la inversión, también argumentando lógicamente que no hay recursos, no hay dinero, no hay recursos disponibles. Pero no sé, da la sensación de que las relaciones ahora mismo con el Gobierno central no pasan por un momento, porque cada 2 por 3 tienen que salir la consejera de Seguridad defendiendo Euskalmet, la presidenta del Parlamento defendiendo el Ararteko. Como si hubiera una injerencia, ¿no? Permanente, bueno, vamos, ¿no? Creo que lo que está sucediendo en la política en el Estado español obedece a una quiebra del modelo de Estado. A una quiebra del modelo de Estado. Y lo que está sucediendo en todos los órdenes. En el orden político institucional y en el orden también económico-financiero de las propias comunidades autónomas o del propio Estado español. Esto es algo que personalmente, no solo yo, pero también hemos venido demandando desde hace ya 5 años la necesidad de pactos de Estado que miraran por lo que es la situación económica, pero también por lo que es la situación social, lo que es también el modelo de Estado, en lo que es la relación político-institucional. Antes de las elecciones generales, que dan pie a la conformación de las Cortes Generales del Estado y de la elección del presidente del Gobierno, ya anunciábamos la preocupación por la amenaza de la recentralización y de la involución. Hoy estamos viviendo todo esto. Estamos viviendo las consecuencias de la quiebra del modelo de Estado y todo esto se refleja pues, en aspectos que son troncales para lo que es la especificidad vasca, para lo que es el respeto a los derechos históricos, como es el debate en torno al concierto económico, el debate en lo que es en torno a la ley de cupo. Estamos viendo en lo que pueda ser el ejercicio necesario del Gobierno español de un plan de reforma de la Administración, la invasión de lo que puedan ser competencias. Ahí estamos muy atentos, estamos trabajando por la salvaguarda foral en base a los derechos históricos. Estamos viendo en leyes sectoriales, como la ley de mejora de la educación, pretendida LOMCE o llamada LOMCE, también en lo que es la invasión de competencias. Estamos viendo lo que es la necesaria aplicación como ley de obligado cumplimiento del copago farmacéutico, el repago, como se quiera denominar. Y como nosotros hemos planteado que nuestro compromiso es con las personas, intentamos minimizar todo lo que pueda ser esa aplicación de leyes que afectan a las personas, como es la ley del copago farmacéutico, como también esquivar aquellas leyes que invaden competencias, como pueda ser la LOMCE. Estamos expectantes ante lo que pueda ser la tramitación parlamentaria, pero como Gobierno vasco estamos firmes, no por el hecho de ser prudentes hasta ahora en las declaraciones públicas, no por el hecho de ser prudentes en cuanto a nuestros posicionamientos públicos en relación al Gobierno español. Eso no significa que seamos muy incisivos, insistentes en la dinámica de relación que tengamos con el Gobierno español y, desde luego, que como Gobierno vasco tenemos muy claro por qué hemos llegado la sociedad vasca de la Comunidad Autónoma del País Vasco a estos niveles de vida gracias al autogobierno, que no vamos a permitir una merma en el autogobierno, sino que al contrario, pretendemos profundizar más en el autogobierno. Lo que quiere decir que podremos tener un otoño caliente, ¿no?, cuando se presente un nuevo estatus, por ejemplo. Bueno, estoy siendo prudente en lo que son las manifestaciones en torno a todo lo que son políticas sectoriales, pero también en lo que afecta a la política de reactivación económica, de generación de empleo, en lo que afecta a la política de paz y convivencia. Estoy siendo muy prudente. Espero que en los próximos días, meses también,
veamos señales de si hay respeto o no hay respeto a lo que es nuestra concepción de autogobierno refrendada por la sociedad vasca. Ese autogobierno también tiene que ser analizado de cara a lo que ha sido la evolución hasta el presente y de lo que pueda ser su desarrollo en el futuro, y siempre con una premisa también, que es que el autogobierno ha de servir para el bienestar de los vascos y vascas. Lehendakari, le agradecemos el que haya estado con nosotros esta mañana. Sé que su agenda es apretada, pero bueno, gracias por su atención. Eskerrik asko. No hay de qué, y gracias a vosotros por haber venido hasta aquí, y sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y a toda la audiencia un saludo. Eskerrik asko.